Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 15, del versículo 1 al 17. Leamos todos unánime juntos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de hacer parte de ti, de estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para dejarnos redarguir, Señor, por tu palabra, para ser humildes ante tu palabra, para temblar ante tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida para nuestro espíritu, y no hay otra palabra en el mundo, Señor, en el cual nosotros podamos tener ese gozo cumplido en cada uno de nosotros, sabiendo que estamos haciendo la voluntad tuya, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, porque estamos obedeciendo a tu palabra, obedeciendo a tu llamado, para dar vida y vida en abundancia también a otros, para que seamos esa rama fructífera, Señor, en el cual muchos también han de venir a beber, Señor, de ese mismo espíritu, Señor, que tú nos has dado a beber a través de tu palabra, porque tú dijiste, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Gracias, mi Padre amado. Permíteme, Señor, predicar esta palabra tuya, que es tu palabra, no es mi palabra, sino la tuya, para que te conozcamos y te alabemos y te exaltemos, Señor, y reconozcamos tu deidad y tu señorío y tu soberanía como nuestro único Dios verdadero. Ayúdame, mi Padre Celestial, que no me aparte ni a izquierda ni a derecha, sino que yo permanezca siempre fiel, Señor, a tu palabra, para enseñar lo que tú ya nos has revelado por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice, Señor, el espíritu de cada una de las personas que han de recibir esta palabra, Señor, para que sean conmovidos por tu palabra, Señor, para que salgamos todos juntos, Señor, gozosos a dar la vida eterna también a otros en el conocimiento tuyo, en la relación íntima contigo, mi Padre amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. Al respaldo de sus boletines podemos ver el nombre de la prédica de hoy. Se llama Crea y permanezca en Jesús. Ese es el mensaje que hoy nos está dando nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Crea y permanezca en Jesús, porque solamente Él es vida para nosotros. Y lo que vamos a aprender hoy es que Dios es el labrador. Labrador se le llama al que es cultivador de plantíos, al que cultiva la tierra. Cultivador es aquella persona que quiere cosechar frutos. Nosotros tenemos la experiencia, por lo que conocemos,
de los cultivos que se dan en nuestra región, como el arroz, como la soya, como el sorgo, donde cada una de estas pepitas, cada una de estas semillas ha de multiplicarse, que se siembre una y por lo menos se reproduzca en 60 o en 100 otras semillitas, bien sea para el consumo interno o bien sea para poderla distribuir entre las diferentes comunidades, ¿cierto? Cultivador no quiere solamente cultivar su semilla para obtener una semilla, no, quiere sembrar una, pero que salgan muchas más en abundancia. Y este es el mensaje que hoy Dios nos quiere traer, que quiere que reflexionemos sobre ella, porque es necesario poder entender a partir de las cosas espirituales o de ejemplos terrenales, a partir de ejemplos terrenales, poder entender lo espiritual. Y es que no hay manera de poder entender cómo es la relación de padre a hijo si uno no es hijo o si uno no es padre. Es necesario entenderlo aquí, cómo funciona en este mundo, para poderlo entender en el mundo espiritual. Es necesario poder saber qué es la relación entre amigos para poder saber cómo es esa amistad en el mundo espiritual. Entonces, todo es necesario de que entendamos primero a través de las cosas terrenales para poder entender lo espiritual. Y esto es el mensaje que hoy nos está trayendo Jesús a través de un ejemplo de un cultivo de uvas, o la vid, cultivo de vid o vides. Que si el cultivo es grande se llama viña, pero si es pequeño se llama viñedo. Y es que en aquella época, en los tiempos cuando fue presentado estos hechos o cuando ocurrieron estos hechos, fue cerca a la zona de Israel o el área de Israel, donde se sembraba mucho la uva. Y la uva se sembraba, era en las partes altas, en las zonas altas de las montañas, y era todo un proceso para poder cultivar la uva. Entonces era necesario, por ejemplo, excavar la tierra, quitarle las piedras para que la tierra quede suelta y para que la semilla pueda tener una buena raíz fuerte, donde pueda asimilar todos los nutrientes y el agua que le lleva a la planta para poderla transformar en fruto al final. El cultivador de uvas, pues obviamente es una persona que es dedicada pues, a proteger, a cuidar, a abonar la tierra, a cuidarla también y a protegerla tanto de animales como de seres humanos que son ociosos y que no buscan sino hacer daño. Recordemos que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, para que estos viñedos se mantuvieran sanos y que tuvieran esa vitalidad en sus plantas y se cumpliera al final el propósito de que su fruto fuera en abundancia y que fuera de buena calidad, entonces levantaban unos vallados alrededor del cultivo, unos vallados en piedra, para que los animales no se metieran. Animales como las zorras, como los jabalíes, que al final no buscan comer, sino buscan es destruir. Eso espiritualmente lo que nos quiere mostrar Dios es que cuando nosotros hacemos parte de esa vid, la vid es Jesús y nosotros somos los pámpanos. Cuando nosotros, que ni siquiera éramos pámpanos, éramos simplemente ramas secas, estábamos muertos en espíritu. No teníamos ninguna relación espiritual con Dios por la muerte de nuestro espíritu, por la desobediencia de Adán. Pero Dios ha querido que nosotros hagamos parte de esa vid. Él quiere injertarnos en ese árbol de la vida que es Jesús. Y quiere que seamos injertados para que llevemos mucho fruto. De manera entonces de que se cerraban los cultivos, entonces para que estos no entraran. ¿Quiénes son estos seres espirituales que quieren hacernos daño? Tanto ángeles al servicio de Satanás, como demonios que están permanentemente molestando y queriendo estorbar nuestra vida de fe para que no llevemos fruto. Pero ¿de qué se trata ese fruto? ¿De qué fruto nos está hablando Jesús en esta parábola? Empecemos entonces por leer Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
¿cuál fue el mandamiento que se le dio a este ser humano? Recordemos que el ser humano de Génesis capítulo 1 es el hombre de cuerpo animal, o sea que solamente tiene cuerpo y tiene alma, mas no tiene espíritu. En Génesis capítulo 2 vamos a ver es que Dios toma a uno de estos seres humanos y le da espíritu a ese hombre, o ese hombre se llamó Adán. Pero el de Génesis capítulo 1 solamente eran hombres y mujeres sin espíritu. Entonces les dice que fructificad y multiplicaos. Como quien dice, reproduzcanse como animales y llenen la tierra y sojuzgarla, porque ustedes al final son los que van a gobernar y van a señorear sobre el resto de animales que fueron creados. Entonces este tipo de fructificación o de fruto que nos está hablando Dios, está haciendo referencia a hijos. Y lo que quiere Dios cuando ya viene Jesús y nos revela su voluntad, nos está hablando es de que Él quiere es hijos de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pero el deseo del Padre es que todos seamos hijos de Dios. Miremos Juan capítulo 1, leámoslo del 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Padre hizo presencia a través de su pueblo Israel, y lo hizo a través de su Hijo Jesús, pero ellos no le recibieron. Pero dice Él que para poder ser hecho hijo de Dios, hay que creer en su nombre, hay que recibirlo como el que Dios ha enviado para nuestra salvación. Y hay que creer en su nombre. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jesús significa Dios es Salvador o Dios salva. Y eso es lo que todo el tiempo nos ha estado mostrando Dios desde el Antiguo Testamento. Salvó al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Y quiere Dios en este momento que toda la humanidad, no solamente el pueblo de Israel, sino que toda la humanidad seamos también salvos. ¿Salvos de qué? De la esclavitud del pecado en la que nos encontrábamos, apartados de Él, destituidos de su gloria por el pecado de un solo hombre. Pero que por la obediencia de un hombre llamado Jesús, que obedeció hasta la muerte y derramó su sangre en la cruz, perdonó ya todos nuestros pecados para que ahora sí, estando del lado del pecado y borrado y quitado, ya no hubiera interferencia para volver a tener la relación íntima con el Padre. De manera que una vez ya siendo purificados y limpios, ya podemos establecer esa relación íntima con Dios. De manera entonces de que la invitación que nos está haciendo Dios es a que seamos hijos de Dios, a que toda la humanidad sea hijos de Dios. Pero entonces, ¿cómo se producen los frutos de Dios? ¿O cómo se reproducen los hijos de Dios? Vamos a Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Y eso nos va a hablar es de la parábola del sembrador. Sembrador también tiene relación con labrador o cultivador. Leámosla. Parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas?
El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dice que los que son sembrados junto al camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos está hablando también de que hay aquellos de que fueron sembrados en pedregales, en el versículo 16. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Recordemos el ejemplo del viñedo, que el viñador, que lo que hace, excavar y quitar las piedras para que esa raíz no se vaya a secar ni vaya a morir tan repentinamente, sino que pueda cumplir el propósito al final, que es dar fruto. ¿Cuáles son estas piedras? Todos llevamos esas piedras: problemas, incredulidad, vicios. Pero ¿qué dijo Dios? O sea, al final yo soy el labrador, yo soy el que remuevo la tierra, yo soy el que cavo, porque es mi cultivo. Y si nosotros nos disponemos a ser parte de esa rama que es injertada en el árbol de la vida, que es Jesús, Dios se encarga de labrar y Dios se encarga de protegernos, de guardarnos y de quitar esas piedras de nosotros. No se afane si tiene vicios, no se afane si tiene momentos de fragilidad o de debilidad, porque Dios al final es el que nos fortalece. Dios es el que cultiva esa tierra para que nosotros podamos dar ese fruto especial y cuidadoso que Él quiere. Porque es que de los cultivos de la viña es de los cultivos que más cuidado requiere. Y es tanto que cuando el viñador ve que sus ramas ya empiezan a dar fruto, las levanta del suelo y las pone sobre pedestales para poder estar más pendiente de ellas y cuidarlas y protegerlas y poder quitar las ramas que no están dando fruto, para que este fruto realmente se fortalezca cada día más, para que esta rama que sí está dando fruto pueda crecer y pueda abundar en su producción. De manera entonces de que nosotros pues tenemos esas dos opciones: o hacemos parte de la rama que es injertada en el árbol de la vida y que podamos dar fruto, para que así mismo el Padre está más pendiente de nosotros, porque dentro del medio del cultivo siempre se levantaba una torre, y en la torre era donde se sentaba el vigía o el vigilante, que estaba pendiente con los ojos puestos todo el tiempo sobre su viñedo para protegerlo y guardarlo. Y eso es lo que está haciendo el Padre todo el tiempo con nosotros. Cuando nosotros nos disponemos a dar fruto, cuando nos disponemos a ser injertados en el árbol de la vida y queremos nosotros multiplicar su palabra y darla también a conocer a otros, Dios nos guarda todo el tiempo. Por eso es que a veces sí sentimos de que tenemos una vida como placentera, porque a veces no nos ocurren problemas como le ocurren a los demás, o tenemos menos aflicciones que los que tienen los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios todo el tiempo nos está guardando. ¿Para qué? No para que nos sintamos bien, sino que para que podamos cada día llevar mejor fruto. ¿Mejor fruto para quién? En principio para el Padre, que es el cultivador. Pero el Padre no necesita como tal el cultivo, porque Él vive de sí mismo, sino para que podamos dar ese alimento a otros que sí lo necesitan, que sí requieren ser alimentados. Miremos por favor Salmo 128, que es el Salmo del día. Salmo 128, y vamos a leerlo del versículo 1 al 4. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid
que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. En la parte frontal del boletín vemos, dice en la parte de arriba, que sirvamos con temor reverente. Y es uno de los propósitos que nos hemos establecido aquí en Palabra Viva, es servirle a Dios con temor reverente. No con temor de miedo, sino con temor de servirle, de adorarle, de quererle servir como nosotros también le obedecemos a nuestros padres, de poder ver ese señorío y esa autoridad que Él representa. Entonces nos dice que en el versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Quién es esa mujer? La esposa de Jesús, o sea, la iglesia, la que Dios ha tomado para su Hijo, la que ha limpiado, ha purificado y la ha vestido con vestiduras de salvación. ¿Y quiénes son los hijos que como plantas de olivo serán alrededor de tu mesa? Serán los discípulos que han de venir también a ser injertados en el árbol de la vida por causa de la predicación de los miembros de su iglesia, o sea, de su esposa. La esposa es la que da los hijos y el padre es el que da la vida. Y dice, he aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová, para que sirvamos entonces con temor. Leamos Mateo capítulo 28, del 16 al 20, nos dice acerca de la gran comisión. Los que envía Jesús, o los que ordena Jesús a que hagan lo que Él les ordena. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos dice que toda potestad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Quiere decir que el mismo nivel de autoridad que tiene el Padre se la ha dado el Hijo. Que todo el juicio que pueda hacer el Padre también se lo ha dado al Hijo. Que toda autoridad que tiene el Padre también se la ha dado al Hijo. O sea, Él tiene también la potestad como Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Así que como nosotros obedecemos también a Dios, como obedecemos también al Padre, también hemos de obedecer al Hijo. Y nos está ordenando, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y qué es todo lo que Él nos ha mandado? ¿Qué es lo que Él nos ha dicho? Cuando dice guardar, no es que guardemos los libros en la biblioteca, sino guardar es obedecer, guardar es prestar atención, es dejarnos llevar por lo que Él nos está diciendo, es creerle a su palabra. Y lo que Él nos está diciendo todo el tiempo es que todo lo que dijeron los profetas, que todo lo que está escrito en los Salmos, que todo lo que está escrito en Génesis, todo está hablando acerca de Él. Son más de 23.500 profecías que estaban dando testimonio acerca de lo que Jesús iba a hacer, cómo iban a hacer, dónde iba a estar, cómo iba a morir, quién iba a estar con Él. Todo estaba escrito acerca de Él. De manera que eso es hacer discípulos, poderles mostrar a las personas quién es Jesús. Que Jesús no es un ser humano como cualquiera de nosotros, fruto de una relación íntima entre hombre y mujer, no, sino que Él ha salido de Dios, que Él ha venido de parte de Dios como el Salvador del mundo, como el único que ha podido y que puede perdonar todos los pecados del mundo, que Él es el enviado de Dios. Pero eso solamente es posible creerlo es cuando nosotros vamos a su palabra. Y por eso hoy vamos a estar viendo de un lado para el otro diferentes versículos, porque la idea es que ustedes crean en lo que está escrito en la palabra, la cual siempre se ha cumplido. Y no le crean al hombre, porque la palabra del hombre es circunstancial y no da vida, mientras que la palabra de Dios, que es la que nos ha dado el Hijo, esa es la que da vida. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 5. Romanos 16, capítulo 5, para poder una vez más cerciorarnos de qué tipo de fruto es el que está hablando
en la parábola o lo que Dios quiera hacer referencia. Romanos 16:5 nos está diciendo Pablo, o le está diciendo Pablo a través de una carta a los romanos, y les está indicando y les dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Quién es Acaya y quién es Epeneto? Acaya es uno de los discípulos de Jesús que fueron predicados por Pablo. Y Acaya también va y le predica a otros, y dentro de esos que les predicó está Epeneto. Quiere decir que Epeneto viene a ser también fruto del trabajo de Acaya, pero no para él, sino fruto para Cristo. Cuando hablamos de fruto siempre vamos a hablar de hijos. Por eso cuando el ángel Gabriel se le presenta a la Virgen María, le dice: bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. O sea, el fruto que se encuentra al interior de tu vientre. Juan capítulo 15 del 3 al 6 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Del árbol de la vid, cuando el árbol no está dando el fruto que el cultivador o el viñador espera, es uno de los mejores elementos para el fuego. Entonces, ¿qué es lo que hace el viñador? Cuando está haciendo sus podas, porque la idea de la poda es poder cortar lo que no sirve, lo que no está cumpliendo el propósito, y dejar lo que sí realmente está dando el fruto. Y al final se recoge toda esta basura y es echado en el fuego. Y nos dice en el versículo 3, de que nosotros ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Y esa palabra es la que ha de entrar en cada uno de nosotros. Esa palabra al final es la que va a dar fruto. Pero para poder que entre esa palabra es necesario cavar. Y para poder cavar se necesitan elementos bastante puntiagudos para poder escarbar la tierra, sacar las piedritas y ahí sí sembrar esa semilla que Dios ha querido sembrar en nosotros, que es su palabra de vida. Para poder entender que Jesús ha salido de Dios, para poder entender que todo el tiempo el Padre nos estuvo hablando acerca del Hijo, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, porque en Él es donde está la voluntad, para que podamos ver la gloria de Dios a través de su Hijo amado Jesús, porque como el Padre no lo habíamos podido ver, ni lo habíamos podido oír, Él quiso manifestarse a través de su Hijo, y cuando ya lo podemos ver a Él, podemos ver al Padre. Dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y pues ante su palabra, ante la palabra de Dios, pues tenemos dos opciones, como las opciones que le dio también a Adán: o la obedece o la desobedece, o la acepta o la rechaza. Dios le dijo a Adán: de cualquier árbol del huerto del Edén usted puede comer, pero no vaya a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiere ciertamente morirás. ¿Qué era necesario para morir? ¿Qué era necesario para que Adán muriera? No era necesario matar a 1000 personas ni a 1.000.000 de personas, sino solamente era necesario ¿qué? Desobedecer su palabra, desobedecer su voluntad, no hacer su voluntad, no hacer lo que Él quiere. Y ya estamos viendo que lo que Él quiere es que todos seamos hijos de Dios, pero para que todos podamos ser hijos de Dios, necesitamos que esa palabra llegue a otras personas también. Y esa palabra de llegar a las otras personas también por el trabajo nuestro, porque mientras nosotros estemos injertados en el árbol de la vida, es donde van a salir esos frutos. Cada uno de nosotros ha de ser esa rama injertada para que salga esa vida, que no es nuestra, sino que es del Hijo que nos da esa vida. Entonces está la voluntad en cada uno de nosotros, de escoger el camino. Dios dijo:
Pongo delante de ustedes el camino del bien y el camino del mal, el camino de bendición y el camino de maldición, el camino de vida y el camino de muerte. Escoge pues la vida. Ni siquiera nos da opción de cualquier otra, sino nos dice, escoja la vida. Y Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino a través mío. Pero igual está en nosotros la voluntad si decidimos creer. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa si no hacemos la voluntad del Padre? ¿Qué pasa si no damos fruto? ¿Qué pasa si no reproducimos el fruto de Dios? O mejor, ¿qué pasa si no nos reproducimos como hijos de Dios? Vamos a Mateo capítulo 3, del 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué pasa con el árbol que no da fruto? El cultivador, y eso lo vemos nosotros, el cultivador siembra naranjas para obtener naranjas, pero si el árbol le sale seco y no está dando el fruto, lo corta, porque no le sirve. O sea, lo que hace el cultivador es sembrar, es para el propósito de lo que está sembrando. Si está sembrando naranjas, es para que le den naranjas. Si está sembrando mandarinas, es para que le den mandarinas. Si está sembrando arroz, es para que le dé arroz. No para que le dé granos vanos que no sirven y se lo pueden comer nadie. Entonces, todo lo que no está dando fruto va a ser cortado. Miremos Ezequiel, capítulo 15, del 1 al 8. Nos está hablando de que Jerusalén es como una vid inútil o como un cultivo de uvas inútil. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. ¿Cuánto menos, después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di el fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Decía un jefe que yo tenía alguna vez, vaca que no da leche da carne, y si no está cumpliendo el propósito para lo cual fue adquirido, pues hay que deshacerse de aquello. Y es lo que Dios nos está mostrando. Si nosotros no somos árboles que estamos dando el fruto que Dios quiere, vamos a ser cortados y vamos a ser echados en el fuego. Y dice que convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. ¿Sabían ustedes que hay un delito que se llama prevaricato? Prevaricato es no hacer lo que tiene que hacer. Y si nosotros fuimos introducidos en este mundo, es porque Dios quiere que seamos sus hijos. Igual, si no quisiésemos ser parte de Dios y desechamos su palabra y desechamos su voluntad y desechamos y despreciamos a su Hijo, igual también vamos a ser echados en el fuego, porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Crea o no cree. Si no cree, igual va a ser echado en el fuego. Pero si cree, usted ya está asumiendo también una responsabilidad con Dios. Porque es que el ser hijo de Dios no es solamente para yo llevar una vida chévere, una vida alegre, una vida tranquila, sino es para servirle al Señor, para servirle a Dios. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud que se encontraban en Egipto, fue rescatado para que le sirviera y le adorara, para que dieran frutos de alabanza a Él. No lo rescató para que vivieran chéveres en el desierto, sino para que en el desierto, en el medio de la muerte, en el medio de las aflicciones,
pudiesen tener siempre esa relación íntima con Dios. Y a eso nos está salvando Dios, a que podamos tener esa relación íntima con Él, pero para dar testimonio de su voluntad que está en su Hijo amado Jesús y solamente en Jesús. De manera que cuando nosotros tomamos la decisión de ser hijos de Dios, de ser sus discípulos, estamos en el deber de predicar también su palabra, porque dijo, id y haced discípulos. ¿Cómo? Predicándole a otros lo que está escrito acerca de su Hijo Jesús. No necesitamos ser los más expertos en la Biblia, ni necesitamos conocernos la completa. Es tener claro el mensaje que solamente a través de la sangre que derramó Jesús en la cruz, todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Y para contarle eso al otro, a mi amigo, a mi compañero de estudio, a mi compañero de trabajo, seguramente no me tardó 2 minutos en decírselo, en contárselo. Porque es el secreto que ha estado oculto, que las religiones no quieren que la gente sepa, para poderlos mantener siempre acorralados. Pero Dios nos está dando la libertad de poder vivir en Él. Y ese mensaje, como pueden ser 2 minutos, pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 50 minutos, 2 horas, dependiendo de las circunstancias que se estén presentando, dependiendo del gozo tanto del predicador como del que esté escuchando. Pero hay que hablar. De nuestros labios ha de salir ese mensaje de salvación. De nuestros labios ha de salir el nombre de Jesús, del cual no deberíamos nosotros avergonzarnos. Porque el nombre de Jesús significa Dios es Salvador. Y ese es el nombre, el único nombre con el cual nosotros nos vamos a poder presentar en el día del juicio para no tener que ser echados en el lago de fuego. El nombre de Jesús es el que nos da la salvación. Entonces no nos avergoncemos de su nombre, porque muchas veces pasa, nos da temor hablarles de Jesús a las personas. No importa, nos van a aborrecer, nos van a despreciar, nos van a menospreciar, nos van a hacer la burla, no importa. Preferible es temerle a Dios que temer el rechazo de los hombres. Si al caso los hombres únicamente nos pueden quitar por mucho la vida del cuerpo físico, pero Dios tiene el poder para quitar también no solamente la vida del cuerpo físico, sino también la vida del alma, la vida del espíritu, y tener que ser echado después en el lago de fuego. Isaías capítulo 5, del 1 al 24, del 1 al 7, vamos a leerlo. Parábola de la viña. Vuelve y nos habla Dios desde el Antiguo Testamento, escrito más de 700 años antes de que Jesús viniera, poniéndolo también ejemplos acerca de esa viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. De nosotros depende. O sea, la decisión está en cada uno de nosotros. O deseamos ser injertados en el árbol de la vida que es Jesús, o nos mantenemos apartados de Él y recibir su justo juicio. Porque Dios es un Dios de justicia, que a cada quien le paga conforme a sus obras. No con respecto a las obras de la carne, sino con respecto a las obras que usted hizo por su espíritu. ¿Qué hizo usted por su espíritu? ¿Y qué hizo usted por el espíritu de los demás? Porque a eso nos mandó Dios. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y Dios nos amó fue dándonos a su Hijo Jesús. De manera que la manera como yo debo amar a los demás no es con el abracito, ni con el piquito, ni con la cartica de amor, sino de amarlos es dándoles a conocer el camino de salvación de su espíritu, porque al final su espíritu es el que va a ser eterno, pero su cuerpo es temporal, es perecedero, en cualquier momento va a perecer.
y al polvo de la tierra volverá, pero el espíritu va a volver a Dios que lo dio. Marcos capítulo 11, vamos a leer el 12 al 14. Nos dice, maldición de la higuera estéril, y vamos a ver qué pasó con Jesús cuando andaba con sus discípulos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasemos al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Recordemos que toda potestad le ha sido también dada al Hijo, tanto en el cielo como en la tierra. O sea que Él tiene también derecho, autoridad para bendecir y para maldecir. Y empieza esta porción diciendo que Él tuvo hambre. Y en el día del juicio, cuando Él reúna las naciones, cuando reúna toda la humanidad para el día del juicio, ¿qué les va a decir a aquellos que estaban hacia la izquierda? Les va a decir, malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Y está hablando precisamente del espíritu que llevamos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo, que no es nuestro espíritu, sino que es el espíritu de Dios, que a Dios va a volver. Y el propósito es que ese espíritu vuelva y se una en un solo espíritu con Dios, para que todos seamos un mismo espíritu con Él e hijos de Dios. De manera entonces que con esto también nos muestra Jesús y nos confirma con su palabra cuando dijo, yo y el Padre uno somos. Y en otra parte va a decir, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y además dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él es el que va a hacer justicia y el que nos va a llevar a juicio, dependiendo de nuestras obras. Si somos hijos de Dios, estamos excluidos. Si somos esa rama injertada en el árbol de la vida, estamos excluidos porque en Él ya no hay pecado, porque ahora su espíritu está en nosotros, su vida está en nosotros, su palabra está en nosotros, su Hijo está en nosotros y nosotros en Él. Ahora ya hay perfecta unidad con el Padre. Ya no estamos condenados, sino que hemos pasado de muerte a vida. Y para terminar, miremos Isaías 63 del 1 al 6. El día de la venganza de Jehová. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Lagar en los cultivos de uvas es el lugar donde se pisan las uvas para poder extraer el zumo para ser convertido después y fermentado en vino. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Y en nosotros ha de estar esa decisión. O hacemos parte de la vid verdadera, que es la vid que Dios desea, o estamos condenados a ser uvas silvestres para ser después pisadas en el lagar, donde Jesús mismo es el que va a hacer justicia. Miremoslo en Apocalipsis, capítulo 19, del 11 al 16. El jinete
del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo empieza Juan capítulo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Y los ejércitos celestiales, o sea, los ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Esa espada es su palabra, porque no hay espada que corte más que la espada como la palabra de Dios, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y llega hasta los tuétanos de los huesos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús por siempre, nuestro Rey y Señor y Salvador por siempre. Juan capítulo 15, del 7 al 17. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hago aquí un paréntesis. Llevar fruto, sí, hay que hacer discípulos, pero es que los discípulos los hace Dios. Nosotros, nuestro trabajo es predicar su palabra. De ahí donde sale el fruto. Somos esas uvas que han de salir de ese árbol, de esa vid. Ya quien las consuma, Dios destinará a quien dárselas. Pero ha de salir de nosotros esa palabra. Por eso hablan muchos de la palabra. Y en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea que de nuestro interior estén corriendo los ríos de agua viva. Que en nuestro interior esté brotando esas aguas como manantiales de agua viva. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿En qué consiste permanecer en ese amor? Permanecer en su palabra. Que esa palabra haya cabida en cada uno de nosotros, que esa palabra esté siempre en nuestro espíritu y que esté saliendo también a otros, para que otros también sean salvos. No seamos egoístas, si nosotros ya recibimos la vida y si somos salvos, ¿por qué no darle la oportunidad también a aquel que está cerca de nosotros, que seguramente nunca le han predicado de lo que significa la salvación y de lo que significa el perdón de pecados? Porque ya Jesús nos perdonó y perdonó todos nuestros pecados. Aún siendo los más malvados, aún siendo los más viciosos, a todos nos salvó. Y quiere que vengamos a sus pies a adorarle y a exaltarle. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Lo que no pudo el pueblo de Israel conocer, que Jesús es Dios, o no lo quisieron aceptar, pero Dios ha querido que nosotros haya esa oportunidad o ese gozo de poder hacer parte de Él. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, hermanos, el mensaje es: aprovechemos lo poquito o lo mucho que Dios nos ha dado en cuanto al conocimiento de su palabra. ¿Para qué? Para poder ir y predicársela a otros. Bien sea con lo poco que hemos aprendido hoy o con lo mucho que hemos aprendido de cada uno de los atributos de Dios que aprendemos y que nos enseñan cada domingo desde el púlpito, para que así mismo podamos
compartirle ese regalo precioso que Dios nos ha dado. No nos guardemos eso, no seamos ladrones de su palabra. Dios ha confiado su palabra en nosotros y ha circuncidado el corazón en cada uno de nosotros. De manera que si retuvo en los israelitas el no creer, es para que nosotros, toda la humanidad, podamos entrar también juntamente con Él. Porque al final, cuando Él venga, nos reunirá a todos, tanto a israelitas como a no israelitas, tanto a judíos como a no judíos, para que todos nos podamos unir en un solo espíritu a través de su Hijo Jesucristo. Dios Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por ese momento maravilloso que tú nos das, por la oportunidad que nos das, Señor, de ser parte de ti, de ser esa rama injertada en ti, Jesús, para poder alabarte, para poder exaltarte, para poder conocer, Señor, esa vida que hay en ti, Señor, para que nosotros podamos llevar mucho fruto, Señor, a todas aquellas personas que han de creer en ti, de aquellos que aún no te conocen, Señor. Danos la sabiduría, danos la ciencia, la inteligencia tuya, Señor, el poder de tu palabra, que esa palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que a toda aquella persona, Señor, que le prediquemos tu palabra, se vuelva a ti. No es necesario, Señor, ni debemos tampoco, reconocemos que no es el momento en que nosotros les prediquemos, sino son en tus tiempos, Señor. Que sea el momento cuando tú lo desees, pero permítenos siempre predicar tu palabra, permítenos siempre que en nuestro interior estén corriendo esos ríos de agua viva, Señor, que tu palabra esté siempre ferviente en cada uno de nosotros, que nuestros corazones, Señor, cada día se sienta más agradecido contigo, Señor, porque no hay otro Dios salvador como tú. No hay otro que haya perdonado y cargado todos nuestros pecados, aun siendo nosotros sus enemigos por haber desobedecido tu palabra. Pero tú has tenido misericordia con nosotros, Señor, y tú has sido rico, Señor, en tu misericordia con nosotros, para que podamos ser parte contigo en un solo espíritu, como hijos de Dios que somos, y que tú quieres que toda la humanidad también sea hijos tuyos, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.